Me da mucho gusto que se junten nuestros caminos nuevamente con los del licenciado Pedro Morales H., abogado litigante, especialista en salud y derechos humanos. Pedro, un placer reencontrarnos, muchísimas gracias. Un placer, además con un tema fantástico, libertad para morir. Tiene dos acepciones en este momento. Por favor. Primero, en libertad consideramos nosotros que la libertad para morir debe ser la última libertad que las personas tendrían que ejercer. ¿Sí? Al final de mi vida, seguir ejerciendo mi libertad. Es un proceso biológico, pero pensamos que puede darse en un marco de libertad para optar por esto cuando hay una condición de salud que permite o sugiere que la persona pueda optar por esta alternativa. Claro, te vamos a esperar un momentito porque el micrófono se cayó, pero quiero invitarles a que permanezcan en esta conversación. Libertad para morir, un derecho humano. Parece increíble, pero es un tema que tenemos que también que estar peleando, ¿verdad? De alguna manera, Tenemos que Pedro. estarlo peleando porque en México, al menos formalmente, está prohibida el votar por la ayuda médica para morir en cualquiera de sus modalidades, que es la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Por esto estamos proponiendo que la Ciudad de México, a través de una iniciativa ciudadana, el Congreso de la Ciudad de México reconozca a todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley la opción de optar por morir como una decisión. Lo mejor posible. Y Libertad para Morir también es el nombre del grupo al Libertad que para Morir, perteneces. exactamente, es una asociación civil que se constituyó es un grupo multidisciplinario con la finalidad de impulsar, de promover la apropiación social del derecho y el reconocimiento legal del mismo. Eso. ¿Por qué resulta tan difícil? Ya no te voy a decir hablar del tema de la muerte, que es bastante complicado para muchas familias o muchas personas. ¿Por qué es tan difícil aceptar que alguien quiera decidir sobre su propia muerte? Bueno, yo creo que aquí convergen una serie de factores desde religiosos, culturales, ¿sí? Y bueno, idiosincráticos, donde pareciera ser que la vida tuviera que ser una fatalidad biológica, que tendría que ser la biología la que nos dijera en qué momento vamos a perder la vida. Entonces es un problema de una falta de reconocimiento de un derecho tan básico como es este. ¿Y por qué el enfoque? Creo que eso es lo más importante. ¿Por qué el enfoque desde los derechos humanos? ¿Por qué el enfoque desde los derechos humanos? Porque estamos convencidos que es la última manifestación de voluntad amparada por el derecho, por los derechos humanos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el propio derecho a la vida, que debe ser entendido en una dimensión positiva, no solo como un derecho a no ser privado de la vida, sino como un derecho a vivir en condiciones dignas. Y cuando la persona, a juicio de la persona, que eso es algo que hay que destacar, esto presupone necesariamente y únicamente la decisión de la persona. Nadie puede decidir por nosotros el optar por este derecho. Entonces, en términos del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las personas tendríamos que poder definir hasta qué momento queremos vivir. Claro, claro. ¿Se requiere en esta propuesta de ustedes, la de la ley que quieren proponer en la Ciudad de México, el apoyo médico? Sí, ¿Es necesario? es necesario, pues, sí, vamos a hablar de la privación de la vida por uno mismo, ni siquiera tendría Sería sentido. tema suicidio. Sería tema suicidio y ni Ajá. siquiera sería objeto de regulación. Aquí nosotros estamos estableciendo dos modalidades. La eutanasia, cuando la persona quiere que se le dé fin a su vida, pero no quiere ser ella misma la que la que ejecute. En ese caso, los servicios médicos del gobierno de la Ciudad de México estarían obligados a brindar este apoyo. Y la segunda alternativa es el suicidio médicamente asistido, que consiste en que los servicios médicos le proporcionan a la persona las sustancias que requiere ingerir para el resultado de privación de la vida. Eso es. Y el de suicidio asistido también es participación médica, sin duda. Sí, porque el médico o los servicios médicos nos tendrían que dar desde el medicamento apto para privarnos de la vida, como explicarnos qué es lo que tenemos que hacer para ser nosotros mismos los que apliquemos el acto de privación de la vida. Hasta donde yo entiendo, ese momento de la privación de la vida sería sin dolor. Sin dolor. ¿Y quiénes podríamos acceder ahí? Básicamente nosotros lo que estamos proponiendo es que comunica condiciones, que haya una condición de salud que haya sea irreversible.
A diferencia de otras legislaciones que piden que la persona esté desahuciada, nosotros pedimos que sea una condición de salud grave, donde a juicio de la persona, por ejemplo, una persona tetrapléjica, podría optar por esta alternativa. Alguien con un dolor o un cáncer incurable También, ya. también. ¿Tiene que ver el sufrimiento de la persona en la decisión? Tiene que ver más que el sufrimiento, podría haber o supuestos donde la persona físicamente, aparentemente no sufra. Yo creo que tiene que ver la voluntad de la persona, asociada a una condición de salud. Ujú, ¿Sí? ujú. ¿Por qué, por qué tiene que ser, tiene que estar como una característica la enfermedad? Me pongo a pensar, Pedro, un hombre de 80, 90 años que haya vivido satisfecho, ya está viudo, ya los hijos se fueron, ya todo, que de momento decidiera que su vida ha terminado, mi ciclo vital ha terminado. ¿Por qué no se puede tomar en cuenta esa petición? No se podría tomar en cuenta. Bueno, habría que distinguir dos cosas. Nosotros no hablamos de enfermedad, hablamos de condición de salud, que es un concepto un poco más amplio. Explícamelo, no seas malo, por Sí, la favor. enfermedad es una alteración Muy muy específica. específica, Ajá. causada generalmente por un factor externo. La condición de salud puede ser algo que, por ejemplo, yo perdí mi capacidad de movimiento, que es algo más psicomotor, pero todo mi organismo funciona Ujú. adecuadamente. Tengo plena conciencia, mis funciones, salvo el movimiento, están adecuadas. Por eso la condición de salud es más amplia. Ajá. ¿Por qué no proponemos esto? Por ejemplo, actualmente en Holanda, este ejemplo que tú pones sería una persona podría acceder a la eutanasia en esas ¿Ya está circunstancias. autorizado? Ya está autorizado. Estamos convencidos que de los cambios sociales son graduales. De suyo Claro. vamos a tener una gran resistencia por parte de grupos conservadores o grupos religiosos, entonces pensamos que es un primer paso. Pero fíjate, qué interesante, porque es un derecho, no una obligación. Cuando tú dices el derecho a ejercer mi libertad, pues quiere decir que si quieres la ejerces y si no, no. Pero hay grupos que se niegan a que tú ejerzas, ¿no? Ese derecho. Totalmente. Entonces, bueno, sí me gustaría enfatizar entonces que es una propuesta inicial que se requiere que las personas empiecen a discutirlo, se empiecen a apropiar del concepto y que empiece a haber una evolución como ha habido en otras temáticas donde generalmente los cambios son graduales. Exacto. Y por eso Holanda va hasta donde va, Así es. ¿no? Porque de hecho fue el primer país donde Exacto. se reconoció. Oye, ¿y qué información tienes, por ejemplo, de Colombia, que es también relativamente Bueno, reciente? Colombia tiene una característica especial porque en Colombia no hay una ley. En Colombia fue la Corte Constitucional la que a través de diversas sentencias ha venido reconociendo el derecho a, a la eutanasia, a la muerte Ujú, médicamente ujú. asistida y recientemente, hace cuestión de 4 o 5 meses, hubo un caso de una persona que tenía una condición de salud que no implicaba estado terminal y se determinó que calificaba para optar por el ejercicio de este derecho. Exacto. En el caso de España también ya está. España tiene, en el 2020 promulgó una ley después de una gran discusión. En el Ujú. caso de España está la ley orgánica de regulación de la eutanasia y se está aplicando en todo el país. ¿Cuál es la diferencia entre que necesitemos a legisladores, legisladoras para hacerlo y lo que ustedes proponen, me parece, desde la organización civil, la organización ciudadana, la organización de las personas interesadas? Bueno, nosotros estamos convencidos, en mi caso por experiencia profesional, que Sí. los derechos parten para el ejercicio adecuado de los derechos en sociedades como la nuestra se requiere primero una toma de conciencia a los grupos sociales y una reivindicación y apropiación de los derechos. Por eso estamos impulsando esto para nuestras expectativas es ser acompañados, que un número importante de la sociedad nos acompañe en este proceso o se pronuncie. La ley, nosotros estamos proponiendo una iniciativa ciudadana que requerimos alrededor de 20,000 firmas. Vamos a tener disponible una aplicación que nos va a proporcionar el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que Ujú. la gente electrónicamente, preponderantemente, nos apoye y esperamos que sea un número mucho mayor de apoyos ciudadanos para que los legisladores y el gobierno tome conciencia que es una demanda ciudadana. Se acaba de hacer una encuesta nacional y mayoritariamente las personas en México están a favor tanto de la eutanasia como del suicidio médicamente asistido. Andaban por el Más o 70%, menos ¿no? De 70%, 72 por ahí. así es. Ajá, de ¿Sí? que aceptaban que eso fuera posible. Y también estamos convencidos que es un medio que hay que hacer asequible y para que cualquier persona pueda acceder a los mismos.
¿Estamos pensando solamente en personas adultas o se considera en el caso también de niños? Volvemos a lo mismo. Inicialmente, en nuestra iniciativa Ujú. únicamente prevemos personas adultas. Hay otros países Con donde capacidad de a decidir. menores de edad con cierta capacidad de decidir, adolescentes que ya tienen capacidad de discernir, se les ha reconocido el derecho. Ujú. Nuevamente, en este enfoque gradual estamos proponiendo que se trate de personas mayores de edad. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes en este trabajo en la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad de derechos, una ciudad avanzada, donde se ha reconocido, fue la primera ciudad donde el primer espacio o la primera entidad eh, política en el país donde se reconoció, por ejemplo, el derecho a la interrupción legal del embarazo, fue Ujú. la primera ciudad donde se reconoció el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo. Ajá. Entonces pensamos que es la ciudad o la entidad que tiene las mejores características para emprender esta lucha. Ujú. Es como la avanzada un poquito Eso es la del punta de país, lanza. la punta de La lanza. punta de lanza, nuestra finalidad es que la eutanasia y el suicidio médicamente asistido se reconozcan en todo el país, pero primero vamos a focalizar nuestros esfuerzos en la Ciudad de México. Yo, ciudadano común y corriente, yo, ciudadana, ¿cómo puedo apoyar esta propuesta que tienen En ustedes? cuestión de 3 o 4 semanas vamos a salir a los medios dando a conocer esta aplicación para que las personas que vivan en la Ciudad de México, que estén inscritas en el padrón electoral de la Ciudad de México, Sí. suscriban, manifiesten su apoyo ciudadano a la iniciativa. Tanto de manera electrónica como en algunos lugares serán de manera en papel impreso. ¿Quiénes forman esta asociación, esta sociedad en la que tú Esta estás? asociación son la presidenta, la doctora Asunción Álvarez del Río, la vicepresidenta, la doctora Beatriz Banda Cantón, Ujú. el secretario académico es el doctor Jorge Enrique Linares Salgado y a mí soy el secretario ejecutivo, yo soy abogado. Eso. Y tienes además el público tiene que saber, tienes una larga trayectoria en este tema de los asuntos, de los derechos humanos. Tengo una Estuviste mucho tiempo trabajando con personas con He VIH, trabajado con personas de VIH, me tocó en su dejaste momento, huella. Ajá. gracias, me tocó en su momento diseñar la estrategia legislativa para la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Ujú. Cotidianamente trabajo a favor de pacientes, usuarios de los servicios de salud cuando son objeto de negligencia médica. Entonces, mi desarrollo profesional se ha dado mucho en el ámbito jurídico vinculado con el campo de la salud. Y en el caso, no conozco a las otras dos personas, pero en el caso de Asunción, también tiene mucho tiempo trabajando el tema, tiene publicaciones, ha organizado seminarios. El tema es una propuesta seria, con investigación y estudio detrás. Evidentemente, yo sin ánimo de ser pretencioso, podría decir que mis colegas en la asociación son las personas que más conocen Ujú. desde el punto de vista académico y teórico el tema de la ayuda médica para morir en México. Exactamente. Son los mejores representantes. Creo que son las personas más Muy bien. capacitadas. Pues esperamos que nos digas cuándo y en dónde vamos a tener que firmar. Las personas que estén interesadas en apoyar esta propuesta podrán hacerlo. Nos avisas y con mucho Por gusto supuesto. damos la información aquí a nuestro público. Pedro Morales H., muchísimas No, gracias al por tu, contrario, gracias por la por tu invitación. presencia. Abrazo a todo tu equipo.